Hola, ¿cómo estás? Estamos en un nuevo encuentro de Negocios son Negocios. Espero que estés muy bien. Vamos a tener un programa con distintas temáticas. Temáticas, por un lado, que tienen que ver con lo institucional, lo político y luego con la economía. Así que antes de pasar a conversar con nuestros invitados, vamos a presentar a las organizaciones que nos acompañan. Continuamos en Negocios son Negocios y hoy vamos a comenzar escuchando una entrevista realizada hace algunos días a dos jóvenes muy interesados en las instituciones argentinas, y vamos a hablar con Jeremías Rucci, él es Project Manager de la Fundación Internacional Bases, y con Guillermo Conti, fundador de Agrupación Enlaces. Vamos a hablar sobre la libertad y los jóvenes en la Argentina. ¿Qué es lo que está pasando con la ciudad de la libertad? ¿Cómo está aprendiendo los jóvenes? ¿Tiene esto perspectivas? ¿Puede transformarse las ideas en realidad? Bueno, vamos a ver la entrevista y venimos en un rato. Bueno, vamos a comenzar conversando ahora con dos jóvenes liberales que son Jeremías Rucci y Guillermo Conti. Ahora presentaremos a cada uno de ellos sobre el liberalismo en el siglo XXI. ¿Cómo estás, Jeremías? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Martín? ¿Todo bien? Muchas gracias por la invitación y un placer estar con Guillermo. Así que, ¿cómo estás, Guillermo? Un placer. Bueno, Martín, gracias por la invitación, la cordialidad y bueno, esta oportunidad para poder hablar un poco sobre el liberalismo y lo que le pasa a los jóvenes. Bueno, muchas gracias y ahora vamos a presentarlos brevemente. En primer lugar, Jeremías Rucci es Project Manager de la Fundación Bases, es estudiante de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata. Guillermo Conti es estudiante de Abogacía, especialista en Derecho Comercial, fundador de la agrupación Enlaces, ¿no? Y la idea era comenzar hablando sobre la libertad, los jóvenes, y les pregunto a ustedes que están en el llano, ¿no? ¿Cómo ven las ideas de la libertad entre los jóvenes? Jere, ¿arranco yo? Bueno, la verdad es que muy positivo. Se están realizando muchas críticas en el último tiempo de que hay gente que no tiene ideología, de que Milei tiene un apoyo enorme, pero que tal vez los jóvenes no están muy bien instruidos filosóficamente. Sin embargo, yo veo que si se ponen a ver entrevistas de hace 5 años, el rating de Milei o otros liberales conocidos en Argentina era muy pobre. Hoy en día la mayoría de los jóvenes saben quiénes son los referentes liberales, sea Milei o sea cualquier otro, digo Milei no porque es un candidato nacional a presidente, y las ideas liberales están en lo más alto que nunca. Por lo menos desde que yo nací, nunca vi semejante fervor por las ideas de la libertad. Entonces me parece muy positivo. Los jóvenes te hablan del liberalismo, saben las cosas básicas de economía. Hace 10 años, Martín y Jere, eso no pasaba. Por lo tanto, yo creo que está muy bien. Obviamente, los jóvenes tienen que educarse y aprender sobre cuestiones filosóficas del liberalismo. Pero creo en principio que es muy positivo lo que está pasando. Excelente. Jere, te pregunto a vos entonces. Bien, sumando a lo que decía Guillermo, con lo cual coincido completamente, hoy es un ejemplo muy claro. Hoy cumple años tal vez uno de los máximos exponentes del liberalismo argentino, hispano, que es Alberto Venegas Linchijo, y uno ve en las redes sociales que hay chicos de 14, 15, 16 años saludándolo. Y Martín, vos te acordarás y podés contar vos la anécdota. Hace unos años los liberales entraron en una cabina de teléfono, con muchísima suerte. Incluso cuando tanto Guillermo como yo arrancamos en 2000, por mi caso fue creo que 2016, 2017, jóvenes éramos 2 o 3 y la media arrancaba de 40 para arriba. Entonces, llamémosle fenómeno Javier Milei, llamémosle fenómeno de muchos chicos descontentos con la situación de sus padres. Históricamente muchas veces
las personas entre 30 y 50 años son peronistas o radicales. Entonces, tantos fracasos y demás ha tendido a que la juventud empiece a creer en la libertad. Y mucho más se realzó la libertad con la pandemia. Yo creo que la pandemia hizo clic en muchos jóvenes de por qué yo no puedo ir a visitar a mi abuelo que vive en la esquina, pero sí puede salir X persona a juntarse por una relación diplomática. Saben que para quienes tenemos un par de décadas más que ustedes, es como vivir un déjà vu, porque a fines de la década de los 80, en la segunda mitad, vivimos un fenómeno parecido, con diferencias, ¿no? Pero parecido, donde los chicos dejábamos de ir al colegio, faltábamos al secundario, íbamos sin dormir para asistir a actos liberales, ¿no? Y estábamos todos masificados en las ideas de la libertad de manera muy, muy apasionada. Y quienes tenemos esta edad pensamos que no íbamos a volver a ver un fenómeno parecido, ¿no? Y hoy estamos viviendo algo que tiene muchos puntos en común con otra tecnología, con redes sociales, con internet. En aquella época no había internet, no había nada de todo eso, con lo cual la limitación de la comunicación era muy, muy fuerte. Pero hoy vemos esa esperanza, ¿no? Y esa rapidez con que se difunden las ideas a través de los medios, ya no los medios oficiales, ni la televisión, ni la radio, sino básicamente las redes sociales. Y les quiero preguntar, ¿coinciden con esto de que la libertad, las ideas y los debates se han, ya no por los medios tradicionales, que tal vez no digo que están muertos porque sería tal vez demasiado, pero en las nuevas generaciones no tocan los medios tradicionales y se manejan directamente por las distintas redes? Martín, sí, perdón, Jere, voy a responder primero porque tocaste un tema que me encanta. Vos mencionaste que a fines de los 80 era impresionante el liberalismo, los jóvenes no dormían, iban a los actos, a distintas actividades y militaban o apoyaban las ideas de la libertad de distintas maneras. El apoyo era similar, pero yo creo que ahí había algo, un adicional que hoy está faltando y que es una lástima que no esté, que es que había un partido insignia como era la UCD y tenía diferentes liderazgos, como podía ser el de Alzogaray y otras figuras, que daban pautas a las personas que seguían las ideas de la libertad, de que era a través de una estructura partidaria en el que se siguen ciertas ideas y no una sola persona. Ahora yo creo que eso es lo que está faltando, hay una falta de organización bastante grande y no hay un partido insignia que pueda organizar a los jóvenes. Ahora bien, vos mencionabas de que hay otra cosa que hoy, lógicamente, por un tema de tecnología, no existía en los 80. En los 80 se llenó un River, pero creo que el fenómeno no es tal como el que está sucediendo ahora. Las redes sociales fueron el gran condimento que generaron que la gran parte de la sociedad pudiera conocer lo que es el liberalismo o las ideas de un sentido común, como decía Jere hoy, de que por qué una persona puede salir a la esquina y yo no. Bueno, esas cosas básicas. Eso, gracias a las redes sociales, la gente empezó a conocer el liberalismo de manera masiva. No hubiese podido ser posible sin el YouTube, sin el Instagram, sin el Twitter. Y bueno, el Facebook, por supuesto. Así que sí creo, Martín, que es el mayor medio para que los jóvenes se hayan informado de esto y también la gente mayor, ¿por qué no? Hoy en día los medios de comunicación replican también lo que pasa en los medios tecnológicos. Así que, por supuesto, creo que sí es así, Martín. Muchas gracias. Jere, ¿tu opinión? Martín, un gran profesor que seguramente coincidirás, ahora no, Alberto Venegas Lynch, que dicho sea de paso lo vuelvo a citar, él hablaba de que los liberales, por lo menos no en Argentina, sino en otros lados, están sentados en la punta de la silla para ver cómo resolver los nuevos problemas. Y creo que en el liberalismo pasó eso con las redes sociales. Te debes acordar de las épocas de Student for Liberty haciendo streamings vía Zoom, mientras estaban todos los otros tipos de ideas, ideologías. No me gustaría llamar al liberalismo como una ideología, no sé, siguiendo con campañas en los medios y demás. Sí, es cierto, el liberalismo creció gracias a las redes sociales. Es increíble que hoy, por ejemplo, para citarte a otra persona, Iván Carrino sube algo a Instagram y tiene, no sé, 20.000 me gustas. Agarra a Juan Ramón Rayo del otro lado en España, pone un tweet,
también 60.000, 70.000 visitas. Uno ve y compara lo que se llama en Twitter los Twitter Space, que sirven como un lugar de diálogo en redes sociales, y vos ves que los círculos liberales, por más de que seguimos en algún punto siendo los mismos, y eso de alguna manera se tiene que masificar, tenés 1.500, 2.000 personas una noche a las 12:30, 1 de la mañana, cuando vos comparás en media con otros tipos de streaming de otros partidos políticos, excepto que haya alguien que esté pinchando para decir, o de otras, no un partido político, otras ideas, una agrupación, como muchos llegan a las 200, y si yo estoy seguro, Martín, que si mañana agarramos e invitamos a las 3, 4 cabezas del liberalismo, capaz tenemos 5.000, 15.000 personas. Hace relativamente poco, hará 1 año y medio, 2, no sé si te acordás, Gloria Álvarez, junto al FIF, con la Foundation for Economic Education, organizaron un Zoom de la clase de economía más grande de la historia. Metieron algo de 60.000 personas en directo, el Zoom se colapsó y fue algo que impensado en años anteriores sobre el liberalismo. Claramente. Y te pregunto, vinculado, tratando de llevar y pensando, ¿no? Jugando a imaginar si las ideas de la libertad, que están claramente, enormemente fuertes en la sociedad civil, podrían implementarse políticamente, ¿no? Porque a veces vemos la diferencia, la distancia que hay entre lo que piensa la gente, lo que cree la gente, los valores, la revolución de valores que está viendo, y parece haber una barrera invisible, ¿no? que impide que estas ideas se transformen en políticas públicas o que rompan políticas públicas. Y parece que el teorema de Baglini, ¿no? Que dice que uno cuando está lejos del poder tiene un discurso idealista y cuando se acerca se hace parte de la casta, usando una terminología liberal. ¿Vos pensás que esto puede pasar y que esta digamos, optimismo, ambición positiva, llegado el caso, puede implementarse o podría chocar contra, digamos, la dura resistencia de los intereses en la realidad, ¿no? E incluso que a veces contaminan hasta los mismos puros que promueven las ideas? Martín, sí, creo que sin duda, un rotundo sí, se pueden implementar. Hay cosas que tal vez no, que requieren más tiempo, mayores consensos, porque la política es un tema de consenso, un tema legislativo. La casta, los políticos se van a proteger, pero hay cosas que sí o sí se van a implementar. Les hago una pregunta, ¿ustedes creen realmente que Bullrich y Larreta son liberales? No. Sin embargo, por un tema de que la sociedad está reclamando todo el tiempo, hace años, está apretando con que necesita menos impuestos y menos regulaciones. Esos son cambios liberales de los que hablan incluso el oficialismo. Entonces sí, creo que se van a implementar esas reformas, y te digo que en el cortísimo plazo, gane quien gane en 2023, creo que se van a implementar. Obviamente no sería lo mismo un gobierno liberal que un gobierno de Juntos por el Cambio, un gobierno del Frente de Todos, salvo que hagan el Frente Izquierda. Yo creo que cualquier gobierno, cualquier partido político frente, implementaría reformas mínimas que van a incluir un liberalismo. Las ideas que estamos pregonando nosotros. Sin dudas, porque es lo que está exigiendo la sociedad, y la campaña, si te fijas, va en base a eso todo el tiempo. No se habla de otra cosa que de las ideas liberales. Eso es el eje de la campaña. Entonces sí creo que va a pasar algunas mínimas reformas. ¿Pere? Bien, Martín, vos tocaste un tema muy particular que tal vez vos lo podrías explicar hasta muchísimo mejor, y perdón que te cite tanto, pero cuando tenés un amigo enfrente con tanto conocimiento es un placer estar y que pueda contar y demás. Es que un amigo mío que no viene directamente de la corriente liberal me dijo, el gran problema de los liberales es que hablan de la competencia, pero ahora de la política no quieren competir. Me dijo, tienen tanto ego que nunca se pueden asentar a debatir y entender que quienes están enfrente son delincuentes. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, una de las cosas que por lo menos yo noto del liberalismo, y más que nada no tanto de los jóvenes, sino de aquellos profesionales, es que existe una suerte todavía de academicismo, de que si no te leíste a Mises, no leíste a Hayek, o no sos lo suficientemente rothbardiano, no podés hablar o no podés opinar.
Cuando la realidad es que el liberalismo en gran parte es sentido común. O sea, un ejemplo muy claro, que el carnicero entienda que bajándole los impuestos va a conseguir más carne, va a poder trabajar más, no quiere decir que el tipo haya leído a von Mises, a Hayek o a Friedman. Es algo que le pasa en la cotidiana, en la realidad. Vas a los países europeos, aquellos que aplican medidas pro mercados, capaz que sí, alguno habrá leído a Hayek, alguno habrá leído a Mises, alguno habrá leído a Rothbard, Friedman, etcétera, o Lucas, pero no todos, se podría decir, son liberales como nosotros, que muchos somos austríacos, otros clásicos, y empezamos con esa pelea idiota de qué tan liberal sos, y depende del grado de liberalismo que tenés, es con quién te podés sentar a hablar. Cuando hay que entender que el liberalismo, como también yo lo pienso, no es una ideología. El liberalismo está en constante ebullición. Por eso me gusta decir que el liberalismo es popperiano. O sea, estamos todo el tiempo sujetos a refutaciones. Jamás nos vamos a quedar con una idea centrada. O sea, hay muchos liberales que voy a tocar un tema muy sensible. En los 80 hablaban de que había que combatir al narcotráfico. Hoy muchos de esos liberales piensan otra cosa. Hoy muchos liberales piensan que el narcotráfico tiene que ser... No, el narcotráfico tiene que ser libre, suena fuerte, pero creen en la liberalización de las drogas. Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí, y como decía tanto Guillermo, para citarlo, gane quien gane, va a tener que aplicar reformas pro mercado de alguna manera, porque si no, esto va a estallar. Sí, claramente, ¿no? Hay temas, como vos decías, el tema, lo que llamamos, entre comillas, drogas, que en muchos países ya es libre, digamos, otros temas como eutanasia, etcétera, etcétera, ¿no? Que ahí dividen al mundo, a los submundos liberales que hay, ¿no? Pero son muy interesantes y muy interesantes para hablar en otra ocasión, porque también son apasionantes y toman muchísimo tiempo. Bueno, y yo quería simplemente agradecerles por esta posibilidad de tener la visión de dos jóvenes con tanta pasión, tanto conocimiento, formación en el mundo liberal, y esto nos permite charlar con ustedes, nos permite también saber hacia dónde van a ir las ideas en las próximas décadas, ¿no? Porque claramente son representantes del presente, pero también del futuro, y digamos por su propio recorrido y por la influencia que tienen sobre el resto de la gente de su generación. Así que muchísimas gracias por esta posibilidad y vamos a continuar charlando para seguir analizando la realidad y el futuro de la Argentina. Gracias. Martín, una cosa adicional, ¿puedo agregar? Sí, sí, sí. Bien, sí, creo que es fundamental, por lo menos, que los jóvenes se organicen. Mucha gente grande ya se está sumando al liberalismo, pero hoy, como decía Jere, la mayoría de la gente mayor es radical o es peronista o es apartidaria. La juventud, hoy sabemos, se puede palpar eso, es liberal. Eso lo tenemos que capitalizar de alguna manera y organizarnos para que no quede en la nada. Porque ahora estamos en un momento interesantísimo de la sociedad donde se está luchando por las ideas de la libertad. Ahora esa suerte puede cambiar en 4, 6, 8 años. Entonces tenemos que capitalizar este momento y generar una estructura, una organización que a través del tiempo banque esto, porque si no el liberalismo vuelve a morir como pasó a principios de los 2000, y eso no está bueno que suceda. Bueno, muchas gracias Martín por la oportunidad y gracias Jere también por la gentileza. Muchas gracias a ambos y seguiremos conversando en una próxima ocasión. Un gran abrazo. Gracias. Chao Martín. Bueno, continuamos en Negocios son Negocios y ahora vamos a conversar desde Guatemala con un querido amigo que es